Mari Pulamien, Liceo de Oristadas Piñén, Tequimerge, Universidad MEU. Quería contarles que estamos transmitiendo a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Escuela de Ingeniería. Esto en realidad se enmarca dentro de una serie de actividades que hemos estado realizando desde que comenzó este año, lamentablemente con este tema de la pandemia. Ya hicimos unas charlas de la Constitución y los pueblos indígenas, de medicina indígena la semana pasada, y hoy día nos convoca esta charla de ecología política, que posteriormente va a haber un taller donde los invitamos a todos a inscribirse, ¿ya? Vamos a volver a enviar esta invitación. También hoy día seguimos con el Instagram en vivo, con el doctor Enzo Sáez, que tiene que ver con prevención del coronavirus para comunidades indígenas, hoy a las 7 de la tarde. Y después, hoy también, continuamos con el taller de Mapuzungún básico, y se tendrían que conectar a las 8 de la noche por Zoom y por Instagram en vivo y por YouTube, ¿ya? Entonces, eso quería contarles, y comenzamos acá. Claudia Rodríguez, que es miembro del programa de pueblos indígenas, además es coordinadora de Ethics de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ella es geógrafa y va a ser la moderadora de la charla que viene ahora de ecología política. Así que dejo a Claudia. Claudia, te tienes que sacar el silencio. Estás en silencio, Claudia. Sí. Ahora te escuchamos. Ya, yo no los veo, tengo un problema acá porque parece que se metió YouTube entre medio, no les aconsejo tener las dos cosas simultáneamente. Pero se escucha bien, te escuchas muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, quería decirles que para mí es un honor estar acá y presentarles a Eduardo Giesen. Eduardo Giesen es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile y magíster en gestión y políticas públicas, egresado de ese programa. Y, bueno, su trayectoria muestra que en realidad una piensa que puede ser muy árida, en realidad puede tener distintos caminos, y en el caso de él, su enfoque ha sido claramente un enfoque más social, más relacionado a los temas medioambientales, y también, por decirlo, de carácter más político, en el sentido de apoyar muchas veces desde una visión diferente las decisiones en el ámbito de la política pública. Vemos acá que, bueno, tiene amplia experiencia en temas como cambio climático, energía, movilidad, residuos, desarrollo urbano sostenible, y también gestión ambiental en la minería. Así que, bueno, no me quiero alargar mucho, voy a dejar con Eduardo Giesen, quien tendrá 40 minutos para exponer. Quizás les demore un poquito menos, pero son más de 40 minutos, para luego que ustedes tengan la opción de hacerle preguntas, y estas preguntas les vamos a pedir que por favor las hagan vía chat. Yo voy a leer las preguntas o seleccionar algunas, a lo mejor agruparlas también, porque sucedió anteriormente que hay preguntas que muchas veces son parecidas, y de esa manera entonces vamos a esperar resolver sus inquietudes y sus comentarios. Así que sin más, los dejo con Eduardo Giesen. Muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien, Eduardo. Ya, qué bueno. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, al programa de Ethics también de la misma facultad,
para mí es un gusto volver a mi casa, de alguna manera, donde hice el pregrado y también el posgrado en el que participé hace hartos años atrás, y donde además me pasaron muchísimas cosas importantes en mi vida, más allá de lo académico. Y la verdad es que para mí es un placer además ver la apertura en términos disciplinarios, en términos intelectuales, en términos políticos y sociales de la facultad. Yo sé que gracias al esfuerzo de gente como ustedes, Doris y Claudia, y otras personas por ampliar la mirada de quienes se forman en la facultad y en la Universidad de Chile en general. Yo soy un enemigo en todos los niveles educacionales de hacer segregaciones en términos entre lo social, lo técnico, lo económico, y creo que todas las carreras tienen que ser sociales, todas las carreras tienen que tener rigor técnico, todas las carreras tienen que tener un nivel ético que debe estar en la base, ¿ya? Y en ese sentido, el esfuerzo que se está haciendo ahí en la Escuela de Ingeniería y en toda la Facultad de Ciencias Físicas, yo lo agradezco mucho y es lo que permite, digamos, que estemos teniendo esta conversación también hoy día. Em, voy a, voy a empezar a compartir pantalla para hablar a lo que vine, digamos, eh, que es sobre energía, perdón, ecología política. Y precisamente eh, quiero partir, a ver, no me está... ¿Está compartiendo o no? Sí, se Sí, comparte, pero tenéis que ponerlo en pantalla completa para que se vea bien la ya, presentación. Ahí, perfecto. sí, sí, es que no había empezado la presentación. Ya, ya, bueno, la, lo primero es hablar un poquito sobre qué es la ecología política, porque hay nociones siempre muy dispares sobre lo que es la ecología, en primer lugar. Muchas veces se le confunde con el ecologismo, con el ambientalismo, y bueno, la ecología está como a medio camino, en realidad, porque siempre ha surgido, digamos, de preocupaciones muy cívicas, preocupaciones muy ciudadanas. Entonces, como disciplina en sí, eh, es una disciplina, pero está a medio camino, ¿no es cierto?, de preocupaciones ciudadanas muy básicas, ¿no? Y la ecología política está más cercana aún a un espacio más de, ¿cómo se dice?, de preocupaciones y de movimientos sociales y de preocupaciones sociales, de preocupaciones ciudadanas, y está más cerca, ¿no es cierto?, la ecología política de las complejidades que se alejan un poquito de lo más técnico, de la ecología propiamente tal, ¿ya? Y lo acercan a los conflictos sociales. Y precisamente la ecología política es una interdisciplina en la que convergen, por lo tanto, distintas disciplinas, en la que convergen distintas ciencias, desde las naturales, las exactas y las sociales también, para preocuparse de aquello que Joan Martínez Alier, un economista, cientista catalán, denomina los conflictos ecológicos distributivos, eh, que más comúnmente conocemos como conflictos ambientales, ¿ya?, donde intervienen distintos actores para, eh, para disputar, ¿no es cierto?, para disputar qué, ¿no es cierto?, qué se disputa en estos conflictos ecológicos distributivos. En primer lugar, Joan Martínez Alier menciona los beneficios que se obtienen de los recursos naturales. Yo aquí incorporo las palabras que están en verde para ampliar esta mirada de recursos naturales, que es una
que es una mirada muy antropocéntrica, ¿no es cierto?, de disponer de la naturaleza como un recurso, para agregar o complementar la palabra recursos con las bienes, es decir, quiero entender que son bienes naturales. Pero básicamente estamos hablando sobre cuáles son los elementos como en disputa en los conflictos ecológicos distributivos. Yo no sé si alcanzó a aparecer estas No, estas no, características. no. Ya, ok. Bueno, básicamente nos referíamos a que Joan Martínez Alier concibe los conflictos que conocemos como conflictos ambientales como conflictos ecológicos distributivos, es decir, como los ecosistemas de alguna manera o la naturaleza, lo que él denomina recursos naturales, se distribuyen en la sociedad. Y cómo distintos actores sociales se disputan de alguna manera estos elementos. ¿Y cuáles son estos elementos en disputa, ¿ya?, en los conflictos ecológicos distributivos? Son, en primer lugar, beneficios que se obtienen de recursos naturales. Yo agregué las palabras que están en verde, es decir, además de concebir como recursos naturales, que es una visión muy antropocéntrica, de concebir de alguna manera los elementos de la naturaleza como recursos para consumir por los seres humanos, yo prefiero usar el concepto de bienes naturales, ¿ya?, por el bienestar que nos brindan, más allá de que podamos o no consumirlos, y lo concibo también como la propia naturaleza, es decir, la propia naturaleza como un todo nos brinda también un bienestar, ¿ya?, y este beneficio que de alguna manera se disputan los seres humanos. Después vamos a ir viendo qué actores, cómo se puede de alguna manera clasificar estos actores que se disputan estos beneficios, que además se disputan servicios proporcionados por el ambiente para que podamos subsistir, para que podamos vivir, para que podamos respirar, alimentarnos, recrearnos, trabajar, en fin. Y bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, además de aquellos que podemos consumir, cómo podemos tener el agua en buen estado, el aire, el suelo, en fin, el paisaje, ¿no es cierto? Todo esto le brinda soporte a la vida de los seres humanos, y una vida además comprendida ampliamente, ¿ya?, con no solo el bienestar físico, sino también cultural, mental, en fin. Yo quise agregar otros elementos en disputa también en el marco de conflictos ecológicos distributivos, que aparecen fundamentalmente cuando pueblos indígenas, pueblos originarios, reclaman derechos ancestrales, le asignan a elementos de la naturaleza, le asignan carácter sagrado a un río, a un lugar donde se realizan ritos, en fin, esos que no son bienes que todos los seres humanos de alguna manera reclamamos poder acceder a ellos, son reclamados por culturas ancestrales, y en el marco de ese reclamo, de la defensa de esos elementos, también surgen conflictos. Y yo he querido englobar todos estos conceptos, tanto beneficios como servicios, como los derechos, ¿ya?, en el concepto de bienes comunes. Bienes comunes que nos permiten mirar más allá de los seres humanos, mirar a la naturaleza también como sujeto de derecho, porque muchas veces se dice, bueno, ¿por qué no se usa mejor el concepto de bienes públicos? El concepto de bienes públicos normalmente tendemos a dejar afuera a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, aunque por ahí he visto gente que considera que es demasiado religiosa esta concepción de los bienes comunes, a mí me gusta usarla por encima o de manera alternativa, digámoslo bien, al concepto de bienes públicos. También Joan Martínez Alier, que creo que alcancé a decir antes, es un reconocido cientista
cientista catalán que ha tenido la virtud, además de salir de las aulas, ¿no es cierto?, salir de la academia y vincularse con movimientos sociales, y fundamentalmente en América Latina. Entonces, él ha creado, digamos, sus líneas de pensamiento a partir del conocimiento que tiene de los movimientos sociales, tanto en Europa como en América Latina, fundamentalmente. Y ha estudiado casos de problemáticas socioambientales importantes en América Latina. Y ha desarrollado esta clasificación también de las corrientes del ecologismo, ¿ya? Que no hay que entenderlas, digamos, como clases del ecologismo que son muy separadas unas de otras, pero que permiten entender por lo menos las distintas orientaciones en las que se debate contemporáneamente el ecologismo. Espero que no molesten los perros que están ladrando afuera, que es cosa bastante normal acá donde yo vivo. En primer lugar, él menciona esta corriente, ¿no es cierto?, del culto a la vida silvestre, que busca fundamentalmente preservar la naturaleza sin intervención humana, ¿ya? Es una mirada que uno podría pensar que es muy naturocéntrica, digamos, pero la verdad es que el problema que normalmente ha tenido, digamos, es que precisamente se desvincula mucho de aspectos más históricos determinantes de cómo los seres humanos hemos habitado el mundo, y se olvida, digamos, de que en la vida silvestre también los seres humanos hemos existido, y fundamentalmente hay seres humanos, hay comunidades, digamos, que están ahí. Y muchas veces además terminan encerrándose en espacios muy enclaustrados de naturaleza y olvidándose del resto del mundo, ¿ya? En segundo lugar aparece la ecoeficiencia, que habla de manejo sustentable. Le gusta mucho usar la palabra sustentable, no es que a mí personalmente no me guste, yo soy muy amigo de usar la palabra sustentabilidad, pero cree también esta corriente fuertemente en el concepto de desarrollo sostenible y de la modernización ecológica, es decir, cree en el progreso técnico fuertemente, y obviamente también en el control de la contaminación. Es una mirada que uno podría decir que deberíamos tener los ingenieros, si se quiere, o más desde las ciencias duras, ¿no es cierto?, más desde la economía también, desde la economía que conocemos, que conocemos dominante en el mundo y fundamentalmente en Chile. Claramente, si concebimos estas corrientes, más la que voy a mostrar al final, es la que domina hoy día en el mundo. Y cuando hablamos de creer en el desarrollo sostenible, yo creo que casi se ha asumido, digamos, como un deber decir, digamos, de cualquiera, creer en el desarrollo sostenible, pero fundamentalmente se ha usado para justificar la continuidad de un modelo de crecimiento, de un modelo de crecimiento material y económico. Es decir, generar una equivalencia entre desarrollo y crecimiento y asegurar su continuidad agregándole la palabra sostenible, ¿ya? Y bueno, esa es la gran crítica que le hacemos fundamentalmente desde los movimientos sociales al concepto de desarrollo sustentable o sostenible, y ahí yo no hago ninguna diferencia como algunos han hecho. Creo que fundamentalmente se debe a que en algunos países usamos la palabra sustentabilidad y en otras sostenibilidad. Y finalmente, Martínez Alier menciona la corriente del ecologismo popular, o el ecologismo de los pobres, también le denomina, que es el título del libro más popular de Martínez Alier, El ecologismo de los pobres, donde fundamentalmente pone en el centro la defensa de la naturaleza por parte de las comunidades y los pueblos como una fuente de sustento de sus vidas
en colectivo, ¿ya? Y, y bueno, fundamentalmente las empresas, el Estado y los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas, se debaten entre una y otra de estas corrientes. Hay ONGs que son más del culto a la vida silvestre, hay ONGs o movimientos, organizaciones de base fundamentalmente que son que trabajan más desde el ecologismo popular, en alianza con comunidades. El Estado, los gobiernos pueden asumir un poquito de todas, pero evidentemente los gobiernos que más conocemos, cómo se manejan, se han entregado fuertemente a la corriente de la ecoeficiencia, y en algunos aspectos, digamos, se han dejado permear, por ejemplo, en el plano de, lo- de los parques nacionales, de las áreas protegidas, se han dejado, ¿no es cierto?, llevar o de alguna manera intervenir, digamos, por el culto a la vida silvestre, y en algunos casos, ¿no es cierto?, eh, cuando los conflictos con las comunidades son demasiado importantes, también, digamos, ha pesado en políticas públicas el ecologismo popular. Pero, pero entendamos, podemos entender entonces que si bien los conflictos ambientales o conflictos ecológicos distributivos se entienden en disputa por los elementos que vimos en la diapositiva anterior, de alguna manera, y podemos concebirlos entre distintos actores sociales, por ejemplo, entre las empresas y las comunidades, o entre las empresas, las comunidades y el Estado, eh, podemos concebir también que los conflictos son entre distintas corrientes del ecologismo, distintas formas de entender cómo acceder, cómo preservar estos bienes y cómo distribuir de alguna manera estos bienes. Si distribuirlos para que predomine el mercado y seguir creciendo económico, o distribuirlos para que las comunidades puedan seguir haciendo un uso sustentable como lo han hecho ancestralmente, o para que la propia naturaleza pueda seguir cultivándose en espacios, digamos, intocados por el ser humano. ¿Ya? Entonces, todo esto entra en disputa, digamos, y estas distintas miradas cuando ocurren los conflictos ambientales, que además pueden ocurrir en distintos niveles territoriales, ya que como lo vamos a ir viendo a partir de eh, las próximas diapositivas. La clasificación entonces que hace Martínez Alide nuevamente desde el punto de vista del metabolismo social, y entendiendo la economía como un sistema abierto, que es, que es un aporte que hace la economía ecológica desde hace varias décadas atrás, contraponiéndose a la economía clásica, más de keynesiana, incluso la economía ambiental, que lo que busca fundamentalmente a los bienes ambientales ponerles precio, ¿ya? En este caso, la economía ecológica busca poner énfasis a que es abierta, es un proceso abierto en el que entra energía y materiales y salen residuos, salen emisiones de todo tipo, ¿ya? Y muchas veces bueno, en el taller que vamos a tener a partir de la próxima semana, vamos a desarrollar mucho más extensamente la economía ecológica. Pero básicamente las críticas desde la economía ecológica a la economía clásica es que a todos estos elementos en disputa no se les puede poner precio, no se resuelven con el mercado, los precios no están aparejados con un stock del bien que se transa o que se podría transar. Y bueno, de acuerdo a esta concepción entonces, Martínez Allier clasifica los conflictos ecológicos dependiendo de dónde ocurren estos conflictos en las cadenas de los commodities, ¿ya? Que es
bueno, son anglismos, digamos, que no me gusta mucho usarlos, pero que cuesta encontrar muchas veces traducciones. En la economía lineal que tenemos hoy día, que es donde ocurren fundamentalmente estos conflictos, estos pueden ocurrir desde la extracción de materiales y energía, en la etapa más central de la manufactura y el transporte de lo que se ha extraído y se ha procesado, o finalmente pueden ocurrir estos conflictos en la disposición de lo que sale del proceso económico. Por ahí tengo una crítica que no sé si la ha resuelto en nuevos papers Joan Martínez Alier. Yo por lo menos no lo he encontrado, que por ahí les voy a mostrar, digamos, que en la fase central, donde dice manufactura y transporte, creo que hay un ámbito de conflictos ecológicos distributivos enorme, que son las ciudades, que Martínez Alier los obvia, los deja fuera, o precisamente yo creo que es porque, como es una persona que ha hecho academia vinculándose mucho, él se ha vinculado fundamentalmente con conflictos que han ocurrido en el mundo más bien rural, en el mundo más bien en el ámbito del extractivismo, o cuando ya se están disponiendo todo lo que sale de la etapa central de este metabolismo social, ¿ya? Entonces no se ha preocupado mucho de las ciudades, y yo por lo menos no lo voy a dejar pasar y se los voy a mencionar ahora. Bueno, para que vayamos revisando en la extracción de materiales y energía, que es el primer ámbito, la primera etapa, ¿no es cierto?, que se menciona, tenemos desde conflictos que conocemos bien acá en Chile. Yo no sé si hay gente de otros países presente, pero probablemente si es América Latina, bueno, es una industria, digamos, extractiva, digamos, que nos atraviesa a toda América, y ya no se le dice tanto el sueldo de Chile, pero lo sigue siendo en buena manera por la forma por las características del desarrollo al que nos han acostumbrado ya, este desarrollo extractivo, dependiente de la extracción de materias primas. No me voy a detener en ninguno de los ámbitos porque sería larguísimo, ¿ya? Todos sabemos más o menos cómo se pueden expresar los conflictos mineros y los conflictos del procesamiento de lo que se extrae de la minería, los conflictos asociados a contaminación, asociados a disponibilidad y calidad de agua, en fin. Los combustibles fósiles y la termoelectricidad los puse en una sola línea. La termoelectricidad que se alimenta, ¿no es cierto?, de los propios combustibles fósiles, desde la extracción petrolera, pero también las extracciones de gases, y últimamente, en esta última década, fundamentalmente el llamado fracking o fractura hidráulica, ¿ya?, ¿no es cierto?, que es la que produce el gas de esquisto. Y bueno, la termoelectricidad Chile es una fuente de conflictos ambientales permanentes, en torno a las cuales además se han concentrado buena parte de las zonas de sacrificio en nuestro país. Después está la degradación y erosión de suelos, fundamentalmente asociado a la agroindustria, a la concentración de tierras y a la presión exportadora. Es decir, fundamentalmente está asociado a una agroindustria que no es para producir bienes para consumo local, es fundamentalmente en base a una gran concentración de tierras, como lo es, por ejemplo, la concentración de tierras en nuestro país por parte de las grandes forestales, cerca de 3 millones de hectáreas, en buena medida en manos de 3 grandes empresas, ¿no es cierto?, para fundamentalmente exportar celulosa. Y precisamente ahí aparece, ¿no es cierto?, el tema de las plantaciones de árboles, que no son bosques, ¿ya? Lo hemos dicho desde los movimientos sociales, es una consigna, hacer la distinción entre plantaciones de árboles para celulosa, fundamentalmente,
Una celulosa que además en gran medida no es para hacer libros, para hacer papel de uso local, fundamentalmente es para exportación y en buena medida para embalajes, ¿no es cierto?, también que permitan, ¿no es cierto?, seguir funcionando al comercio internacional. Y como subproducto de las plantaciones de árboles está la energía de biomasa forestal, que también es fuente de conflictos asociados, digamos, a las plantas de celulosa fundamentalmente. Otro ámbito en el ámbito de la extracción es la biopiratería, que es la apropiación de recursos biológicos de los territorios, que fundamentalmente pone en riesgo el acceso por parte de los mismos pueblos originarios o campesinos de sus tierras, de sus semillas ancestrales, ¿ya? O incluso semillas que han sido fruto, digamos, de las hibridaciones que durante siglos han hecho los pueblos originarios. Y fundamentalmente es una apropiación que hacen las grandes compañías para el posterior patentamiento, ¿no es cierto?, de productos ya sea alimenticios o incluso farmacéuticos, quitándole esta misma capacidad, digamos, muchas veces usurpando esta misma capacidad a los pueblos que por siglos han, ¿no es cierto?, cuidado sus semillas y estos mismos recursos genéticos y biológicos. Otro conflicto, ámbito de conflictos es la destrucción de ecosistemas, la destrucción de bosques nativos en Chile. Yo quise poner aquí, sí, como ejemplo, algo que no se conoce mucho en Chile. No tenemos muchos manglares, que son estos bosques que crecen en las orillas de cuerpos de agua, ya sea cuerpos de agua dulce o cuerpos de agua salada, y que en países como de Centroamérica o incluso de Sudamérica, como Ecuador, por ejemplo, están siendo terriblemente destrozados, digamos, por ejemplo, la industria del... ¿cómo se llama? Estos bichos tan ricos del mar, las camaroneras, ¿no es cierto? Las camaroneras en Ecuador, y bueno, el turismo en México y Centroamérica, que ha destrozado los manglares, y además poniendo en riesgo, los manglares son grandes reguladores de subidas de agua, incluso de tsunamis en zonas de América o Asia. Los manglares, donde hay manglares, los tsunamis no han dejado las tremendas tragedias que han dejado, donde el turismo, digamos, los ha destruido por completo. La hidroelectricidad es un viejo ámbito de conflictos ambientales en Chile, cuando es a gran escala. Tenemos en la memoria las del Alto Biobío, y bueno, hoy día está, ¿no es cierto?, es un conflicto latente, ya no una gran represa, pero sí una gran planta, digamos, de pasada, que en realidad es como una gran represa porque son túneles de 4 metros de diámetro o más, ¿ya?, que en realidad son grandes represas subterráneas en el en el Alto Maipo. Y bueno, la foto de abajo es el terrible paisaje que dejó la rotura de la represa de Brumadinho en Brasil hace pocos años atrás, arrasando con pueblos enteros y matando cientos de personas. La pesca y acuicultura, el desastre ambiental que han provocado, por ejemplo, las salmoneras en el sur de Chile, y que aún avanzan hacia las zonas más australes y a las zonas más del centro del país también. Y las comunidades afortunadamente han ido reaccionando a tiempo y movilizándose para impedir que se siga expandiendo. Pero al mismo tiempo que defender espacios naturales, en este caso marinos o incluso lacustres, también la pesca y acuicultura es
es una lucha entre ámbitos sociales, por ejemplo, entre la pesca artesanal y la pesca industrial, ¿ya? Y como se dice, la disputa en este caso, digamos, por un recurso de sustentación diaria, digamos, también que ya tiene características ancestrales. Y no quise olvidar, digamos, las energías renovables no convencionales, que muchas veces, es decir, no muchas veces, siempre las vemos como las alternativas las alternativas tecnológicas en términos energéticos, es decir, desde la solar, la eólica, pero también incluso la biomasa, y las microhidráulicas o mini hidráulicas se transforman también en focos de conflicto cuando no surgen por la propia necesidad local de ese recurso o de esa energía que se generan, sino por el afán, digamos, de aprovechar toda fuente energética en cualquier territorio para generar lucro y poder entregarle al sistema, en nuestro caso el sistema interconectado central o el sistema del norte grande, digamos, corporativamente. Es decir, ahí por ejemplo, el ejemplo que está, y hay muchos en el Wallmapu, ya de conflictos de pequeñas centrales hidráulicas, pero también, como es el caso de la central Pirilín, que es un parque eólico, ya cerca de Valdivia, cerca del parque Oncol, que también ha sido muy resistido por las comunidades y creo que afortunadamente hasta el día de hoy, digamos, no se ha podido concretar, ¿ya? Es decir, las tecnologías de por sí no eliminan los conflictos y no los eliminan porque no resuelven las problemáticas de por sí. Es decir, las tecnologías no son buenas o malas de por sí, ¿ya? Es decir, es el contexto político y social también el que hace que una tecnología sea o no sea más apropiado en un territorio determinado. Y fundamentalmente es más apropiado si es que surge de las propias necesidades de las comunidades para su propio aprovechamiento. Les mencionaba, bueno, en la etapa medular, ¿no es cierto?, de este metabolismo social de Martínez Alier aparece el transporte. Ahí están los derrames de petróleo como fuente, como ejemplo de conflictos, los gasoductos y los oleoductos, que han sido fuente de conflicto en todo nuestro continente, en todo el mundo en realidad. Las autopistas, el caso más paradigmático en estos últimos años en América Latina, es una autopista en Bolivia que se está construyendo para atravesar el Parque Nacional del Tipnis en Bolivia. Y bueno, la gran problemática es que este fue un conflicto entre comunidades indígenas y el gobierno indígena de Evo Morales, ¿ya? Entonces, y bueno, ahí hubo toda una disputa, digamos, por lo tanto es un proyecto público, además empujado por un gobierno que tiene un sello indígena muy fuerte y que, bueno, se ha criticado mucho desde el mundo indígena y también desde los movimientos sociales, que finalmente es un gobierno que finalmente cayó de alguna manera en promover demasiado el extractivismo, ¿ya? Y de alguna manera esta autopista también lo que buscaba es abrirle camino, digamos, al extractivismo. Son conflictos que están sumamente abiertos. Yo quise mencionar también otro ámbito que en este caso no es el conflicto entre una obra de una autopista y el espacio circundante natural o indígena, sino por la privatización de lo que es un bien común, como puede ser una autopista, y que
pone, ¿no es cierto?, a partir de las concesiones, en el caso de Chile, en manos privadas, algo que muchos ya están reclamando que debería volver a ser de carácter público y por lo tanto propiedad, ¿ya?, y manejado por el Estado, ¿ya?, que se supone defiende a todos los miembros de la comunidad del país, ¿no? Y por lo tanto se plantea, digamos, esto de no más TAC, ¿ya?, y por lo tanto terminar en definitiva con esto de las concesiones. En definitiva no es tanto el no más TAC, sino terminar con el tener que estar alimentando a través del uso de carretera grandes utilidades por parte de empresas privadas. Las hidrovías no ocurre tanto en Chile porque no tenemos grandes vías, hidrovías, ¿no es cierto? Es decir, grandes, ¿cómo se dice?, ríos navegables o canales navegables. Pero hay casos emblemáticos en América Latina como este del canal, un proyecto de gran canal atravesando Nicaragua, como alternativa al canal de Panamá, y que también comunidades campesinas e indígenas han impedido, de hecho, que se construya hasta hoy día, desde hace varios años ya atrás. En el ámbito de la manufactura, lo primero que tengo que decir es que buscando casos de conflictos ambientales asociados a la manufactura en Chile, más que no encontrar casos de conflictos ambientales, me di cuenta cómo la manufactura en nuestro país casi no existe, ha desaparecido. Cómo se ha destruido la manufactura textil, de calzado, de ropa, de bienes de consumo doméstico, ¿no es cierto? Y que por lo tanto es difícil que ocurran en nuestro país grandes conflictos ambientales asociados a la manufactura, porque hay muy poca manufactura, ¿ya? Y es una muestra más de cómo el extractivismo, cómo el libre comercio, digamos, ha invadido, ¿ya?, nuestros hogares, nuestro país entero, y ha hecho desaparecer ya lo que se pueda producir en nuestro propio país. Y de hecho, esa foto que aparece ahí no es de un gran conflicto, pero es de un desastre ambiental así de corto alcance, ¿ya? Pero es precisamente una fábrica de plásticos en San Bernardo, ¿ya? Y bueno, pude encontrar fotos bastante increíbles también de estos espacios que se ven muy bellos además, ¿ya?, por la cantidad de colores, en fin, en la mitad de una ciudad en Marruecos, asociada a la curtiembre. Y son estos estanques de colores para la curtiembre, que, bueno, provocan muchos problemas de salud, digamos, en la población y obviamente en la gente que trabaja ahí. Y bueno, quizás no está tanto en el ámbito propiamente ecológico, ya, pero la manufactura, y está muy asociado a esto de haber destruido la manufactura de buena calidad en muchos de nuestros países, para estar importando bienes baratos de mala calidad, pero fundamentalmente asociados a grandes problemas ambientales en otros países y enormes problemas de problemas sociales en otros países, fundamentalmente en Asia, en África y también en Centroamérica, a través de la maquila, del trabajo infantil, y bueno, y en muchos casos prácticamente en condiciones de esclavitud y precariedad. Y aparecen las ciudades, que yo insisto, digamos, es un tremendo ámbito de conflictividad ambiental. En primer lugar, la expansión urbana, que
que va generando conflictos hacia afuera, invadiendo zonas naturales, invadiendo zonas agrícolas. Es el caso de Santiago. Santiago se ha expandido a costa de naturaleza, a costa de la precordillera, pero también a costa de los mejores suelos agrícolas del país. Y eso sigue ocurriendo cotidianamente en nuestra ciudad. ¿No? Alguien abrió su micrófono y se está escuchando. Apaguen los Por micrófonos, favor, por favor. si pueden cerrar el micrófono. Alexandra, ¿me ayudas también? Bueno, Ok, continúa. ¿estamos bien? ¿Seguimos? Sí, gracias. Bueno, a gran ámbito de conflictividad también en las ciudades, el agua y la energía. En este caso, fundamentalmente el acceso a agua potable y energía, distribución de energía fundamentalmente, ¿ya? Nuevamente, aquí tenemos el conflicto asociado a la privatización del agua y la energía como servicio, y fundamentalmente como ponerlos al servicio, ¿no es cierto?, más bien del lucro privado. Y por otro lado, también mirando la energía y fundamentalmente las nuevas fuentes de energía, como fundamentalmente solar, si hablamos de áreas urbanas, como las propias comunidades pueden irse apropiando de esta fuente para implementar soluciones de tipo comunitaria o de tipo individual también. La movilidad, ahí la disputa es por suelo, es por espacio vial, es por impacto ambiental de los modos de transporte más impactantes, más agresivos, que fundamentalmente es el automóvil, a pesar de que uno lo ve y dice no, los buses son más impactantes, pero no, en términos de la foto de más arriba ustedes pueden ver cuánto espacio requieren los autos, los buses y las bicicletas para moverse, una misma cantidad de personas, ¿ya? Y en el caso de los automóviles, además de ocupar ese espacio de manera permanente, requieren simultáneamente varios lugares para poder estacionarse en distintos lugares de una misma ciudad. Más abajo vemos los conflictos que generan obras viales como las autopistas, que fundamentalmente son para uso de automóviles, la contaminación urbana, en buena medida provocada por automóviles también. Y bueno, y muestro también un caso de un movimiento social que ha ido increciendo y que ha estado muy presente además en el estallido social, que son los ciclistas, ¿ya? Los ciclistas urbanos, que se han hecho presentes tanto por sus propias demandas como en las demandas más sentidas de todo el pueblo y los pueblos de Chile. El comercio también es un ámbito de conflictividad. Cuando aparecen estos grandes monstruos que son los moles, que de manera muy silenciosa, no aparecen donde aparecen de manera silenciosa, aparecen fundamentalmente después de una pelea de una comunidad o de parte de una comunidad que se opone. Hay una gran cantidad de gente que quiere que estos moles lleguen a sus barrios, pero también hay quienes se oponen. Pero cuando llegan, empieza silenciosamente, ahora sí digo, a hacer desaparecer el comercio barrial, y por lo tanto es una disputa también de una fuente de ingresos. Normalmente dentro de los moles no son los negocios de barrio los que se pueden volver a instalar, sino son nuevamente grandes cadenas que se repiten, las mismas marcas, las mismas locales en uno y otro mall. Es decir, son los mismos grandes dueños de los países que están presentes en todas las cadenas, digamos, de producción,
que están presentes también al interior de esto. Y bueno, no podía dejar de mencionar las ferias que también resisten estoicamente en buena parte de nuestras ciudades, a pesar, digamos, de la invasión de otros tipos de cadenas, digamos, que también venden frutas y verduras, aunque sabemos, digamos, que no de la diversidad y la calidad de lo que podemos comer y comprar, digamos, en una feria libre. Finalmente, en las ciudades el patrimonio construido, ¿ya? Y el paisaje de nuestras ciudades se ha ido deteriorando a través por la irrupción, por la destrucción, por parte de fundamentalmente el negocio inmobiliario. Y también se han creado movimientos, organizaciones que protegen el patrimonio, que se oponen a esta destrucción, que promueven la implementación de áreas protegidas, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad, como son las zonas típicas, y como es el caso, ¿no es cierto?, de la zona típica que se creó el año pasado en Suárez Mujica. Y yo que quise poner también estas fotos de panorámicas de Santiago. Podría haber puesto muchísimas más con distintos ángulos de Santiago, y que aparece este elemento común, que es el Costanera Center, ¿ya? Que para mí es emblema de lo que yo denomino la privatización del paisaje, ¿ya? Es decir, tú miras Santiago desde cualquier punto hoy día y ves eso. Incluso yo trabajo en Recoleta, miro hacia la cordillera desde Recoleta, es decir, desde el poniente del Cerro San Cristóbal, es decir, miro el Cerro San Cristóbal y la cordillera atrás, y aparece entre medio de ambos el Costanera Center, es decir, por encima del Cerro San Cristóbal, mirando desde Recoleta, la cordillera de los Andes, aparece este Costanera Center, es decir, se ha adueñado del paisaje de Santiago por donde lo mires, desde donde lo mires. Y eso en lugares en que el paisaje urbano es considerado un patrimonio arquitectónico, cultural, no sería posible, no se debería permitir. Pero ya fue. Y si de utopías quieren hablar y de Costanera Center, les recomiendo un cortometraje que se llama Super M. No les voy a contar nada más, véanlo. La última etapa, ¿no es cierto?, del metabolismo, donde ocurren conflictos ecológicos distributivos, es la de lo que nos deja el sistema, lo que nos bota el sistema. La basura, que sin embargo, digamos, ha sido también, de alguna manera, como vamos a ver, apropiado por los negocios que encuentran su lugar en todos lados. En primer lugar, los vertederos y rellenos de residuos urbanos o residuos industriales, que se han desarrollado, ¿no es cierto?, y se han distribuido con un grado de injusticia y de racismo ambiental gigantescos. Uno puede ver la ubicación en la región metropolitana de Santiago, por ejemplo, donde están ubicados no solo los vertederos y rellenos sanitarios legales, sino todos aquellos lugares ilegales de vertido de residuos ilegales, ¿no es cierto?, de residuos urbanos, y van a estar en las comunas más pobres, en las zonas más pobres de Santiago. Y en las comunas más ricas de Santiago, que además, si ustedes miran las estadísticas de generación de residuos, son las que per cápita producen por lejos la mayor cantidad de residuos, no van a encontrar ningún lugar de disposición legal o ilegal de residuos. Todos están en las zonas más pobres. Y si vamos al Gualmapu, nos podemos retrotraer a un conflicto de varios años ya atrás, que nos permite descubrir que todos los vertederos legales de las zonas urbanas del Gualmapu están en zonas indígenas. Y esto provocó hace
años atrás por parte de la RADA, la Red Ambiental o de Derecho Ambiental de la Araucanía, una acusación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente racismo ambiental, que todavía quedó ahí en los papeles arrumbados de esa comisión. Otro ámbito que ha sido y que está entrando muy fuerte en América Latina como la gran solución que propone la industria de la basura al tema de los rellenos sanitarios es la incineración, con generación de energía, es decir, esta solución mágica de hacer desaparecer, entre comillas, la basura y transformarla en energía. Pero ni desaparece la basura porque se transforma en ceniza, se transforma en partículas, se transforma en gases que contaminan a pesar de todos los filtros que pueden ponerle las incineradoras, ni se transforma en la energía porque ni se transforman en energía, quiero decir, porque sabemos bien quienes hemos estudiado ingeniería y además desde el colegio ya sabemos que la materia no se transforma en energía, sino que es energía que ya estaba en aquellos bienes que fueron quemados, destruidos, digamos, para generar esta energía eléctrica, digamos, que además se transforma en una fuente de tiraje de residuos. Es decir, la incineración es el peor enemigo de la generación de residuos. Si queremos reducir la cantidad de residuos, no podemos transformarlos en combustibles para energía, porque los volvemos a esta energía, a nuestras fuentes de energía, como les ha ocurrido en Europa, los volvemos, ¿no es cierto?, dependientes de la generación de residuos. Y así como en países como Suecia o en Dinamarca, que apostaron a la incineración con generación de energía para generar energía eléctrica y calor en aquellos países que no son países muy fríos, su población empezó a reciclar y hoy día están teniendo que importar residuos de otros países de Europa y del mundo para poder alimentar estas máquinas como basura. Me perdí el cursor. Ahí. Me adelanté sin querer. Lo que les mencionaba antes. Los residuos como recursos en disputa, ¿ya? Los materiales, ¿no es cierto?, como recursos en disputa de alguna manera habían desaparecido en la etapa del extractivismo, ¿ya? Y entraron en esta máquina, digamos, del procesamiento, de la producción y el consumo, y vuelven a aparecer estos materiales, ¿ya?, transformados en basura o en residuos. Y cuando aparecen en residuos, ya vimos que pueden generar los problemas en el vertido o en la incineración, pero también cuando se transforman en recursos a través del reciclaje, entran en disputa. ¿Entre quiénes? Entre quienes, las grandes empresas que se han adaptado, ¿no es cierto?, y se han vuelto gestoras de residuos, muchas veces asociadas a las industrias que los utilizan como insumos. Esta industria entonces y los recicladores que lo han sido, no voy a decir ancestralmente, digamos, pero históricamente los grandes recicladores que han sido los recicladores de base, que han recorrido, arriesgando muchas veces la vida en situaciones paupérrimas, han buscado en nuestra basura, en la basura urbana, digamos, su sustento diario a través del reciclaje de base. Entonces, nuevamente aquí aparecen los residuos, pero esta vez como en disputa entre la industria del reciclaje o la industria de la basura, que no quiere que se recicle más, y los recicladores de base, que se han organizado en cooperativas, que se han organizado en organizaciones como el Movimiento Nacional de Recicladores de Base de Chile, o la Red Lacre a nivel latinoamericano. Otros riesgos que han ido apareciendo en la medida que se han descubriendo, además, que se han ido descubriendo los impactos de materiales que habían sido usados históricamente, como el asbesto, por ejemplo,
o los impactos que se ha visto que producen los pesticidas y el siempre abierto disputa, ¿no es cierto?, de los transgénicos, que a través de la modificación genética, ¿no es cierto?, de los alimentos. Ahora no son los perros lo que, no sé si están escuchando, digamos, pero hay una maquinaria trabajando, digamos, muy cerca. Espero que no esté molestando demasiado. Se A escucha mí sí me bien, está molestando. se escucha bien. Bueno, qué bueno. Bueno, me tranquilizo entonces. No finalmente, pero otro ámbito, digamos, la exportación de residuos, que también coloquialmente se le denomina el imperialismo tóxico, que es a aquellos países industrializados, además y ya sin espacio para botar su basura, o que le resulta más barato mandar a otros países su basura en lugar de procesarla o reciclarla internamente, o hacer los cambios en su modelo, digamos, para que no se produzca esa basura, lo envían a otros países. Y es así, por ejemplo, como hoy día mismo, esta noticia que puse ahí es una noticia que está absolutamente vigente. La Alianza Basura Cero Chile, de la cual formamos parte como colectivo Viento Sur, envió una carta al Ministerio de Medio Ambiente para que aclare su postura en una discusión que se está teniendo en el seno del convenio de Basilea, que es el que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Bueno, se ha aprobado en este convenio que los residuos plásticos no reciclables no pasen a formar parte también de las restricciones que impone el convenio de Basilea. Y Estados Unidos fundamentalmente está promoviendo que todos los países de la OECD no formen parte, digamos, o no acaten estas modificaciones al convenio de Basilea, y que por lo tanto puedan estos países seguir exportando su basura a, a países como Chile. Cuestión que ya se está planteando, por ejemplo, un gran flujo de basura plástica desde Estados Unidos a Ecuador. Lo mismo quieren que ocurra en otros países como Chile, y bueno, ahí se está haciendo toda la presión posible, digamos, para que esto no ocurra. La contaminación transfronteriza fundamentalmente es el ámbito de contaminación que hizo que los problemas ambientales entraran en la arena de las discusiones internacionales, cuando la contaminación desde países asiáticos empezó a contaminar, por ejemplo, el mar Báltico en Europa en los años 70, fines de los 60. Hoy día, buena parte de la contaminación en Europa no es contaminación local, sino que proviene de otros países. Y se menciona también como un caso más global la contaminación por parte de los clorofluorocarbonos, que son los que provocan el orificio, el hoyo de la capa de ozono. ¿Ya? A todo esto, este orificio en la capa de ozono por el lado ártico se ha divulgado mucho últimamente de que se cerró ahora en abril. Y mucha gente lo estaba publicando muy contentos, pero como si fuera fruto, digamos, de la reducción de la contaminación. Y bueno, en la misma noticia, si entraban un poquito más, digamos, uno podía leer que no era fruto de esto, sino que eran fruto de olas de calor que estaban llevando grandes cantidades de concentraciones de ozono a esa zona del hoyo, la capa de ozono en el Ártico, y por lo tanto estaban permitiendo que ese hoyo se tapara transitoriamente en esa zona, ¿ya? Pero no era fruto de la producción de la contaminación. Y la foto de más abajo es un caso bien latinoamericano de contaminación o de riesgo de contaminación transfronterizo. Son las protestas en el río La Plata, de comunidades del lado argentino por
por la instalación de 2 grandes plantas de celulosa en el lado uruguayo. Eduardo, Bueno, hace poco tiempo ¿sabes ya. qué? ¿Sí? Sí, te voy a pedir que si puedes reducir un poquito las últimas láminas porque hay bastantes preguntas ya. Ya, listo, entiendo. Voy a ir pasando más rápido. Era el riesgo que yo tenía de quedarme mucho rato en cada cosa, pero vamos a ir más rápido. El otro ámbito que hoy día está muy en boga es la emisión de gases de efecto invernadero y la deuda climática que esto genera entre países industrializados o grandes emisores y países menos emisores y menos industrializados, que son los que fundamentalmente pagan los costos del cambio climático en los fenómenos climáticos intensos. Y en Chile lo estamos viendo muy fuertemente con la enorme megasequía que estamos viviendo y la escasez hídrica fundamentalmente en la zona central. ¿Cómo impactan las problemáticas, la crisis sanitaria que estamos viendo actualmente, las problemáticas ecológicas y los conflictos que se generan a partir de estas problemáticas? En primer lugar, hemos visto, y bueno, lo que ha aparecido bastante, ¿no es cierto?, como la reducción de emisiones en distintos ámbitos, como la industria, el transporte terrestre, el transporte acuático, el transporte aéreo, el consumo energético fundamentalmente en el comercio, no así en los hogares, que ha aumentado un poquito, pero que se contrarresta con creces en el comercio, con el aumento que en el comercio, con las reducciones de emisiones en el comercio, quiero decir, han generado, ¿no es cierto?, la limpieza de ambientes que antes estaban muy contaminados, ambientes de agua, aire, de paisaje, paisajes que antes no se veían, han aparecido fundamentalmente en Asia, en fin, pero al mismo tiempo han permitido sacar algunas cuentas. Por ejemplo, el estudio muy a rápida que hizo el profesor Burke de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que muestra que 2 meses de reducción de 10 microgramos por metro cúbico de PM2,5, que es la partícula más pequeña que se miden, en 4 ciudades de China, habrían o estarían salvando la vida de 77.000 personas, y que son fundamentalmente evitar muertes prematuras. Y un 10% más conservador de esta reducción permitiría salvar 51.700 personas. La vida de 51.700 personas solo en 2 meses, que es 20 veces las muertes directas asociadas al virus en esas mismas ciudades. Entonces yo les muestro este dato fundamentalmente para que miremos, por ejemplo, el caso de Santiago. En Santiago mueren todos los años entre 3.000 y 6.000 personas producto de la contaminación atmosférica en el invierno. Estos datos... Está conectado, Eduardo, se está organizando. Sí, estoy conectado sin cámara, lo que no es tan importante ahora. Voy a seguir con la presentación. Sí. ¿Se está viendo? Sí, ¿Se se está ve. viendo bien? Ya. Y bueno, como impactos positivos, transitorios, está la desocupación humana también de espacios urbanos y naturales, lo que ha llevado, ¿no es cierto?, a la recuperación de este espacio vital por parte de fundamentalmente fauna silvestre. Bueno, mucha gente muy contenta, digamos, por esto, pero también esto deja ver, digamos, cómo las propias zonas donde habitan estos animales están siendo muy presionados y que los hace ir a buscar nuevos espacios, digamos, cuando ven que las ciudades, por ejemplo, han quedado deshabitadas por los seres humanos. Evidentemente no lo harían si no fuera porque en sus propios lugares donde están habitando esos animales no están, digamos, a gusto. Están siendo presionados a salir también de ahí.
Eh, y lo que es de perogrullo, ¿no es cierto?, es que el virus y la pandemia no son solución, ¿ya? No es lo que estamos buscando, solo nos está dando una sensación de un efecto ambiental positivo, una muestra de lo que podría ocurrir con la desintensificación del sistema que estamos viviendo. Por otro lado, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, no va a detener el cambio climático, ¿ya? Estas reducciones de emisión no se expresa en la reducción de las concentraciones a nivel global, ni tampoco en detener los impactos, por ejemplo, de las sequías o de los fenómenos intensos climáticos en el mundo. Por otro lado, la misma crisis ha generado que se posterguen las negociaciones y el cumplimiento de compromisos por parte de los países en relación al cambio climático y otros compromisos ambientales. Por otro lado, se menciona el efecto rebote por políticas de reactivación económica después de que la crisis termina. Y como ejemplo, digamos, que va a ser un ejemplo a escala, digamos, que este va a ser mucho más grande, ¿ya? Pero la recesión del 2008 estuvo seguida, ¿no es cierto?, por una fuerte reintensificación del modelo, por una inyección de recursos, ¿ya?, de recursos financieros que antes podrían haber estado incluso destinados a políticas ambientales, a reducir contaminación, a proteger naturaleza, hoy día se destinan a reintensificar los procesos productivos industriales. También se relajan normativas ambientales precisamente para permitir de alguna manera esta reactivación de este modelo económico, ¿ya? Y también no es solución lo que estamos viviendo porque sabemos que, como todas las crisis en este modelo que estamos viviendo y la recesión que sigue a estas crisis, la sufren fundamentalmente los empobrecidos y empobrecidas del sistema. No la sufren fundamentalmente quienes están en el poder económico. La crisis, ¿no es cierto?, ha sido también el espacio para incentivar y proteger actividades insustentables. Por un lado, con esta misma excusa, ¿no es cierto?, de la crisis, ¿no es cierto?, el reimpulso en Estados Unidos de la industria del petróleo o de reimpulsar la industria de la madera y forestal, donde en ese grupo de países que se menciona ahí está Chile, con Canadá y otros, fundamentalmente con la excusa de que a partir de la madera se generan bienes, digamos, como de carácter para combatir la pandemia, digamos, como las mascarillas y todo eso a partir del papel. También el perjuicio de actividades sustentables y sectores vulnerables, fundamentalmente voy a mencionar el caso del reciclaje y fundamentalmente el reciclaje de base. Hay una sobregeneración de basura. Todos hemos visto que nos hemos llenado mucho más que antes de bolsas por la cuestión higiénica, ¿no es cierto?, de la crisis, pero también la gente se quiere deshacer rápido de la basura y por lo tanto se ha reducido la separación en origen. Esto ha impactado sobre todo a la industria del reciclaje, pero quienes más mal lo están pasando son los recicladores de base que ahora están, ¿no es cierto?, en una campaña fundamentalmente llamando a apoyar la actividad, incluso aportándoles bienes y dinero directamente. Se ha producido un déficit en la fiscalización y la acentuación de riesgo durante la pandemia. Por ejemplo, es absurdo que Quintero Puchuncaví haya alcanzado un pic de contaminación en plena crisis por coronavirus. En el caso en Argentina, en el norte de Argentina, se han arrasado más de 6.500 hectáreas de bosque nativo para ganadería y soya desde que empezó la cuarentena. Se ha descubierto que la mortalidad por coronavirus es mucho más fuerte donde hay altos niveles de contaminación. Es un estudio de Harvard. Y por otro lado, Greenpeace, una de las campañas más importantes hoy día en Chile, es la denuncia, digamos, de cómo
la población que todavía es muy grande en Chile, que está sin acceso a agua, 350.000 personas se dicen, no tienen acceso a esta agua, que es fundamentalmente para enfrentar la crisis sanitaria de hoy día. Esto parece una película, las restricciones y riesgos para la acción ciudadana directa, es decir, obviamente las condiciones de enclaustramiento en que estamos viviendo hace difícil que nos manifestemos ante problemas ambientales. Esto decía que parece una película, esto es hace un par de semanas atrás, ambientalistas y municipios, los pocos que pudieron salir a la calle, se manifiestan en rechazo al proyecto de sondaje de la minera de Vizcachitas en Putaendo. Al día siguiente esto se aprueba virtualmente, ¿no es cierto?, con la Comisión de Evaluación Ambiental funcionando en línea, se aprueba rápidamente, por unanimidad, este proyecto. La gente de Putaendo sale a las calles masivamente, obviamente arriesgándose también al contagio. Y la última noticia de este fin de semana, las calles de Putaendo sitiadas prácticamente por fuerzas militares y de carabineros. Esto está ocurriendo hoy día en Chile. Mucho peor es la situación en el caso de Colombia, por ejemplo, donde ya se trata de persecución y asesinato. 84 líderes sociales, fundamentalmente defensores de territorios, asesinados en 2020, en lo que va solo del 2020, 26 asesinados desde la llegada del coronavirus y 16 en cuarentena. ¿Qué pasa entonces después del coronavirus? Y yo tomo esta frase de la portada de un libro recién editado por Focus on the Global South. Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. ¿Cuáles son las señales que nos ha dado la pandemia? Es decir, ya no tomando esto, digamos, como si fuera a ser para siempre, sino las señales que tenemos que tomar para adelante. El bienestar que nos brinda desintensificar, el sistema productivo y el consumo, versus un crecimiento económico y material infinito, que es lo que hoy día nos domina. La desprivatización y la desmercantilización de la naturaleza y de los bienes comunes, versus lo que hoy día domina nuestro sistema de desarrollo, nuestro modelo de desarrollo, que es el extractivismo. Promover las economías locales, colaborativas y solidarias, versus la megaindustria y la competencia. Aquí quiero poner énfasis: cuando se habla de economías locales, se suele pensar en artesanos, se suele pensar, lo que está muy bien, por supuesto, que sigan existiendo y siendo apoyados, se suele pensar en pequeños emprendimientos casi individuales. Las economías locales no, la economía local también puede ser una industrialización a mediana o pequeña escala que ha sido destruida en nuestro Chile. Entonces, eso versus el predominio de la mega industria y la competencia que hoy día tenemos. Un sistema circular de materia y energía versus este sistema lineal de extraer recursos y finalmente botar o destruir. Escuchar las experiencias de nuestros pueblos y comunidades versus escuchar y hacer políticas públicas, y todo en beneficio de las grandes corporaciones. Y yo quiero mencionar, por supuesto, que no podemos, en el caso de Chile, fundamentalmente, desaprovechar el estado de lucidez pública, de lucidez ciudadana al que nos encontramos y el cambio constitucional que se viene por delante, para tomar todas estas señales que estamos viendo para construir, ¿no es cierto?, el futuro que queremos en nuestro país, en nuestra sociedad. Como ejemplos de modelos alternativos, para nada competitivos entre ellos, sino que súper complementarios: la agroecología en el ámbito de la alimentación, ¿no es cierto?, la agroecología y la soberanía alimentaria; la energía comunitaria, las microredes, ámbito que conoce muy bien Doris, ¿no es cierto?, en el cual trabaja y conoce mejor que todos nosotros juntos, que puede ser llevado a espacios no solo rurales, sino también urbanos, en manos de las comunidades.
los modelos de basura cero, asociado a esto que hoy día se está hablando mucho de la economía circular, pero fundamentalmente con un carácter local, es decir, no hacer circular para generar nuevos negocios y comercio internacional, sino para alimentar procesos productivos, industriales, productivos a pequeña y mediana escala de beneficio local. Conceptos de la sociedad en armonía con la naturaleza, provenientes de las antiguas culturas, ¿no es cierto?, incaicas fundamentalmente, andinas, ¿no es cierto?, del buen vivir, conceptos con palabritas ya más complicadas, más tabú, en el caso de Chile sobre todo, como el ecosocialismo, que fundamentalmente, si la mirábamos de manera renovada, desde una perspectiva más comunitaria, pero también con roles nuevos para el Estado, ¿ya? Para el Estado como un Estado que cuida, un Estado que se preocupa del bienestar de las comunidades, de las futuras generaciones, y que hace equidad entre distintos territorios. Y la economía feminista, que trae toda esta experiencia, ¿no es cierto?, del rol de las mujeres, el rol histórico de las mujeres en la economía, pero que lo proyecta hacia adelante con una mirada, digamos, de la sustentabilidad de la vida, como los grandes objetivos, y del cuidado por sobre la competitividad y el crecimiento económico. Y cómo este cuidado y esta sostén de la vida, digamos, deben ser el eje de políticas públicas y, por ejemplo, del Estado, de las políticas del Estado. Eso es lo que yo quería contarles, Chaltumay, gracias. Y bueno, ahora sigamos con las preguntas y las reacciones que pueda haber desde quienes todavía están soportando. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Voy a soltar la pantalla. Ajá. Ahí está. Bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, han surgido bastantes inquietudes. Yo voy a lanzar una que es más bien de tipo conceptual, que mencionaste al principio cuando hablaste de las distintas corrientes del ecologismo, porque a propósito de eso han salido algunas intervenciones. Tú mencionaste este ecologismo más conservador, ¿no es cierto?, como una de las corrientes, después la eficiencia, el desarrollo sostenible, sustentable, finalmente el ecologismo popular. Y bueno, muchas de las personas que a lo mejor están acá escuchando son profesionales o estudiantes que después van a salir al campo laboral y van a tratar de hacer lo mejor que ellos puedan dentro de lo que el sistema en el fondo les permite. Entonces, si bien todos quienes nos adscribimos al ecologismo de alguna de sus formas, quizás simpaticemos con el primero y el tercero que tú mencionaste, el más conservacionista y el popular. Vamos a ver que en la práctica lo que podemos hacer está circunscrito a lo que es la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible. Y por eso es que surgieron después varias preguntas, pero bueno, algo dijiste, pero tal vez puedas profundizar en eso. Bueno, ¿y qué pasa con las energías alternativas? La eólica, la solar, son entre comillas buenas o no en este marco conceptual que tú estás entregando. Entonces te lanzo esa pregunta primero. Sí, lo primero es señalar que en términos más de corrientes de pensamiento y a nivel sobre todo más de desarrollo a ver, dentro de estas corrientes nosotros podemos adscribir o no, digamos, a unas o a otras, pero sabemos que el modelo adscribe más a unas que a otras, el modelo imperante, el modelo dominante. Y tal como tú dices, hoy día las fuentes de trabajo, las empresas, el propio Estado están fundamentalmente asociados, digamos, a una búsqueda de crecimiento económico y material. Y por lo tanto es difícil que
que quienes estudiamos ingeniería, por ejemplo, o incluso políticas públicas, podamos encontrar fuentes laborales que salgan de ese paradigma, ¿ya? Y yo entiendo perfectamente que, por lo tanto, digamos, esto no es una recriminación contra quienes lo hacen así, sino que es parte de un camino, de una evolución que creemos se va a ir dando en nuestro país y aspiramos a que se vaya dando en las sociedades, en el mundo en general y en nuestro país en particular. Eh, y, y no pretendemos exigirle a nadie, ¿ya? A ningún profesional joven o viejo que de un día para otro tome una opción radical de, por ejemplo, no trabajar para empresas que buscan el lucro y que lo que quieran es aportar al crecimiento económico. Para nada, ¿ya? Eso no se le puede exigir a nadie, pero sí poner granos de arena, ¿ya? Elementos de decisión cotidiana que vayan de alguna manera aportando a nuevas visiones. También aportando en el ámbito de las políticas públicas a que estas concepciones vayan en el Estado también modificándose. Es decir, muy probablemente los cambios van a ocurrir en distintos niveles territoriales de manera más rápida. Por ejemplo, en algunos niveles locales tú vas a poder desarrollar experiencias cooperativas o colectivas o comunitarias antes que a un nivel regional o a un nivel más nacional. Al mismo tiempo, es muy probable que los cambios en el modelo productivo surjan de un cambio primero en las orientaciones de las políticas públicas que de la conciencia misma de los empresarios, ¿ya? Entonces, esos aportes se pueden ir haciendo de manera más transitoria y todos los profesionales o activistas, digamos, podemos ir haciendo aportes en nuestros propios espacios. En relación a las tecnologías, ahí yo soy bien radical. Yo creo que las tecnologías, reitero, digamos, no son buenas o malas per se. Hoy día grandes avances tecnológicos en materia energética, en materia productiva, en materia de aprovechamiento de agua, en fin, pueden ser, ponerse a disposición de comunidades, de municipios y por lo tanto, de procesos comunitarios y no necesariamente procesos lucrativos o competitivos. Bueno, muchas gracias. Hay otro grupo de preguntas que como que querían complementar el gran listado de problemáticas ambientales, conflictos ambientales que tú mencionabas. Por ejemplo, por ahí se dijo algo de faltó mencionar la destrucción de los corales, que también absorben gran cantidad de CO2. En el caso de las ciudades podríamos agregar tal vez que quizás el otro autor no las mencionó porque se refería a los procesos de producción. Las ciudades también son grandes consumidoras de todo tipo de materiales, energía, y también producen gran cantidad de desechos. Entonces, bueno, son varias cosas que tú hiciste una presentación larguísima, pero como que la gente se entusiasmaba y quería seguir agregando algunas ideas a lo que tú mencionabas. Así que no sé si quieres mencionar algunas, por ejemplo, de los corales, que me pareció como interesante, mencionar algo al respecto, o simplemente dejar invitados a los participantes a talleres para que se sigan discutiendo todos estos puntos que surgieron durante tu presentación. Claudia, interrumpo un poco. Yo creo que igual deberíamos darle un cierre a las 6 de la tarde, ya 2 horas me parece bien, y terminar con algunas preguntas. De todas maneras, yo dejé el correo electrónico de Eduardo, que él ya lo compartió, el chat.
así que también van a poder seguir por ese medio. También dejamos en el chat el formulario de inscripción al taller, y eso, los dejo para que si quieres hacer el cierre o terminar con algunas preguntas ahí. No sé, le lancé algo ahora a Eduardo. Bueno, también acá una de las últimas preguntas que la estoy leyendo ahora, pero nos dicen que la autoconstrucción de tecnologías apropiadas, claro, suponiendo que estamos hablando de escala local, muchas veces son las comunidades, ¿no es cierto?, las que conocen mejor su medio ambiente y cómo pueden hacer la utilización de los recursos. Tal vez también mencionar algo en ese sentido, la importancia de que las propias comunidades busquen sus soluciones, y que, como lo hacemos en el programa, cuando nuestros estudiantes van a las prácticas en comunidades indígenas, ¿no es cierto?, ellos no van a llevarles la solución tecnológica, sino que se discute con las comunidades, se incorporan los saberes de las comunidades en las soluciones, en este caso de ingeniería, que se pueden dar. No sé si quieres comentar algo también en ese sentido, Eduardo. Sí, absolutamente. En relación a, bueno, sí, la parte del cambio climático la pasamos muy rápidamente. Antes, efectivamente, los medios marinos, como los océanos, ¿cómo se llama? Como sumideros de carbono, digamos, son sumamente relevantes, y efectivamente el cambio climático ha ido destruyendo sucesivamente estos hermosos ecosistemas marinos como son los corales. Lamentablemente, como comentario asociado a esto, yo puedo decir, digamos, que los sectores corporativos e internacionales han estado impulsando, lejos de buscar atenuar las emisiones de carbono, atenuar el modelo en términos de extracción de recursos naturales, y de desintensificar este modelo, lo que buscan son soluciones a gran escala, a escala prácticamente planetaria, y una de estas son las llamadas geoingenierías. Y dentro de estas geoingenierías hay, por ejemplo, soluciones como el bombardeo, digamos, ¿no es cierto?, de ciertas sustancias, digamos, en el océano, para que el océano se vuelva un mayor sumidero de carbono, de manera artificial, sin cuidar, sin resguardar el impacto que en los ecosistemas marinos puede tener este mismo bombardeo. Es decir, como ha ocurrido históricamente en la historia del ser humano, se transforman soluciones en nuevos problemas, y así sucesivamente. En relación al último comentario de Claudia, efectivamente, la clave en estas nuevas miradas, digamos, de la ciencia, de la tecnología, es no llegar paternalistamente a imponer soluciones, a imponer visiones a los territorios y a las comunidades, sino a aprender juntos, a desarrollar juntos con las comunidades estas soluciones, poniendo la tecnología a disposición de estas soluciones, y estando también muy despiertos a también advertir cuando estas tecnologías pueden incluso transformarse en nuevos problemas, y por lo tanto no seguir presionando y presionando, digamos, para que sean implementadas solo por una, ¿cómo se puede decir?, por un apego, digamos, al triunfo de la ciencia por sobre la naturaleza, de alguna manera. Entonces, las comunidades como aliadas, esa es la clave. Muchas gracias, Eduardo. Doris, yo diría que tú lo vayas cerrando, porque ya se están yendo algunas personas, entonces creo que tú hagas un buen cierre. Les cuento. Agradecemos primero a Eduardo por muy amablemente haber hecho este taller, Chaltumán, Mañum, Eduardo, y
y los invitamos al taller de ecología política. Lamentablemente tienen cupos limitados, 60 cupos, se tienen que inscribir ahí, poner su motivación. Sin embargo, ahí vamos, justo tenemos una reunión con Eduardo este miércoles y vamos a ver si lo transmitimos por otra plataforma, ¿ya? Eso por un lado. Ahí está el link de inscripciones, un formulario. Hoy día a las 7 de la tarde vamos a transmitir por Instagram en vivo un programa de prevención de coronavirus para comunidades rurales, pero en realidad se conecta a todo el que quiera a través del Instagram programa Pueblos Indígenas FCFM. Y hoy día, después del programa a las 7 de la tarde, a las 8, nos conectamos nuevamente por Instagram y por Zoom al taller de Mapudungún, que está muy bueno, en realidad está súper didáctico, eso lo hace la Asociación de Estudiantes Chicaltufe de la Universidad de Chile, en conjunto con el programa de Pueblos Indígenas. Y bueno, ahí todas las páginas web que nosotros vamos a estar informándoles. Chantumay, Peucayal, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el taller y en otros espacios. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y disculpen los problemas, yo todavía no logro reactivar mi cámara. Un abrazo a todos. Muy buen taller, de verdad, muchas gracias. Gracias por compartirlo y por abrirlo a la comunidad. Gracias. Gracias.